Capítulo 6. Con el tiempo, Susiba se convirtió en una atractiva muchacha de bellas caderas, de sonrisa forzada, de mirada brillante, de grandes anhelos. Leona dormida, anestesiada, herida, lastimada y sangrante. Viajera vagabunda que insistía en buscar hogares. Fragmentada en su raíz de origen, nada la arraigó a su tierra. Así, adolescente y violentada en su casa, partió para encontrarse con su padre. Acompañada en su viaje por su esposo, un macho estéril de ideas, de corazón y espíritu, tomaron rumbo hacia nuevos amaneceres. Su madre no le negó el derecho de irlo a buscar y convivir con él. Aunque su padre nunca la buscó, tampoco le negó el asilo. Al menos un débil calor le brindó su hogar con su familia, ya que la madre de Susiba fue la otra, una de tantas mujeres que el padre iba dejando hasta establecerse muy lejos de todas ellas. El trabajo duro bajo el sol se sostenía con las míseras raciones de alimentos, pues se repartían entre su padre, su mujer, su esposo y los 9 medios hermanos a los que ella acompañaba en las largas jornadas en los campos de cultivo. Pero la idea de rehacerse nueva en otras tierras la mantenía en pie en su atormentada mente. Tenía que juntar los recursos para cruzar la frontera norte de Mestli-Hitliko, sin importarle las hambres ni las humillaciones de la esposa legítima de su padre. Sin embargo, aquel cabrío hombre que fuera su esposo se marchó hastiado de esa situación. No era su necesidad conocer y convivir con su suegro, era de Susiba. La abandonó. Los amaneceres, hija, no salen por el norte. Regrésate a tu hogar, con tu madre. A tus 16 años, no te eches a perder en tierras áridas. Este es el paso entre lo que puede ser y no será, le dijo su padre, como el primer y único consejo valioso que podría otorgarle un padre amoroso a su hija. ¿Cómo podría ser eso amoroso? Odiaba la idea de regresar con su madre, sus también medios hermanos, decirles que se sentía fracasada, que sus sueños se rompieron y que nuevamente un hombre la abandonó como lo hiciera por primera vez su padre. Y sin embargo, ella sentía la auténtica sinceridad de él y una invitación con cortesía para retirarse de su casa. Así, con el corazón latiendo rápidamente, tomó el consejo y se regresó al principio del fin, a su casa, al lado de su anciana madre. Pasaron 2 años para obtener su divorcio, pues tuvieron que localizar y notificar a su expareja. Finalmente, de manera legal se desvinculó de él por abandono del hogar. Ahogó su dolor en su interior con cualquier cosa exterior que le hiciera sentirse mejor y que brindara anestesia. Vivía ignorando las emociones que le reclamaban ser experimentadas. Prosiguió su vida sin reconocer que alguna vez se casó, disimulando el sentirse por segunda vez abandonada por su padre y que silenciaba el odio a su propia vida y a su familia. Era una lucha entre el deseo de tener una mejor vida y el invalidar al corazón roto que no terminaba por suturarse. Volvió a casarse ahora con un extranjero, no por amor, solo por deseo. El deseo de él de tener una familia, el deseo de ella de no tener a su hija sin papá, el deseo de la carne, el deseo de la aventura, el deseo de ser feliz, el deseo de olvidar, el deseo de volver a empezar. Tras largos esfuerzos inútiles e infértiles, Susiba se venció, como cuando se apuesta por lo seguro.
Tomó el papel de ser el peón, en el conocido rol de un jugador de bajo perfil. Ser la buena madre, la buena hija, la buena esposa, la buena nuera, la buena para nada, que le diera ninguna satisfacción. Ser quien no se quiere ser, infeliz por su decisión de estar en un simulacro de la vida. Y sin embargo, la vida misma no sabe de simulacros. Penosos y duros años pasaron rápidamente, pero avinagraron la vida de Susiba, ácida y agria. Cuando los momentos dulces de la vida con su nueva familia que crecía con el tiempo y la llegada de más hijos, Susiba los agriaba, los cortaba. Al otorgar amor, dio tristezas para sus niños. Empezó a perderse en sí misma. El deseo de eximir sus sentimientos de culpas la enfermó un poco más. Cada día, la neurosis transgredía el sentimiento sano de amor pleno a sus hijos y a su esposo. Susiba odiaba servir, pero actuaba siendo buena, lo políticamente aceptable. ¿Cómo ser la gata salvaje que le solicitaba la locura? Y a rabietas la locura la invitaba, ahora forcejeando a dejar de ser lo que no era. Trepada en la cuerda floja entre la lucidez y la pérdida de la cordura, en medio de la tensión de la realidad social, se daba el lujo de imaginarse como una princesa, una que fuera femenina y feroz a la vez, con la sensualidad en la carne y en el pensamiento, con la seducción de la palabra y la intuición de las brujas. Soñaba ser una guía hacia la libertad, la propia. Vivía sacrificándose todos los días, así que a sus criaturas les infundió lo mismo. Con su ejemplo de vida, les enseñó que para que fueran amados tenían que sacrificarse al punto de perderse. De esta manera, todos eran infelices. Ella no se sentía ser merecedora de cariño o aprecio de los demás, sino dejaba en prenda su vida, que tenía que ganarse su cariño a costa de ella misma y muy a su pesar. Comprendía que hacía daño. Susiba, Susiba, de esta forma enfermiza no ames, ni enseñes a amar siendo un esclavo ni haciéndolo. Le susurraba una voz familiar y senil de una forma de conciencia oculta. Susiba se seguía deteriorando mentalmente. Su personalidad se fragmentó en extremos. Si estaba triste, lloraba con angustias que aterrorizaba al más valiente de sus hijos. Si se enojaba, lastimaba a los más frágiles. Si se reía, sus hondas carcajadas forzadas sembraban el miedo en ellos y en su esposo. Los sentimientos hacia Susiba era una lucha dual diaria. A cada instante peleaban internamente entre aportar amor a la desquiciada Susiba o abandonarla a su suerte. La odiaban y la amaban. La ambigüedad de lo que era real en ella y lo que no lo era los confundía más en sus sentimientos. ¿Cómo podrían detestar a la mujer que los trajo a la vida y les enseñó a amar y a luchar por los sueños personales? Sea de la forma que estos fueran, ¿cómo podrían no querer a la mujer que era acosada por voces, que tenía persecuciones y peligros a cada instante? Y sin embargo, se violentaba con las conductas de todos. Le tenían miedo y también la querían proteger. La más pequeña de sus hijos, de 4 años, sentía tener a un monstruo por una madre, que traía el traje humano del que se esconde
Un ser que imaginaba era una especie de un dragón gigante de color morado y dorado, con alas pequeñas, con colmillos sin filo, pero que podían desgarrar la carne, que tenía furia desproporcionada por no poder volar. Así que la veía como un animalito impotente por no desarrollar sus alas para su función. La pequeña hija la acompañaba por senderos lejos de casa. Era su forma de cuidarla. En el viaje del dragón herido que su madre emprendía cada vez que las voces la acechaban y se le antojaba caminar hasta cansar el cuerpo y la mente. Susiba, tienes que salir a salvarte. Sálvate de ti, Susiba. No detengas el paso. Otras voces eran ininteligibles. Se escuchaban como una radio desintonizada. Murmuraciones que rasgan la mente, tal si fuera un metal que es rasguñado con un aire puntiagudo. La pequeña niña vivía en estrés constante. Su madre en cualquier momento podría quemarla con su boca de fuego al exhalar palabras malditas, o devorarla por no saciar su hambre de ser madre, o arrancarla también de la realidad para no sentirse sola. Incierto también fue la posibilidad de que Susiba desarrollara sus alas en estas condiciones. Las posibilidades del destino que se presentaban era como la lectura de una carta de tarot sacada al azar. Así que el destino, con brumas de buenaventuranza o una muy probable inminente fatalidad, se modificaba y se adecuaba a cada sincronía de los acontecimientos individuales y del ambiente externo. Podría parecer pulido el amor que buscaba ser expresado, o la vida derrumbarse ante el constante desamor que crecía en cada uno de los integrantes de la familia de Susiba. Karmoy, quien más la amaba, les enseñó a los chicos a respetarla, con el duro trabajo de amar a un ser que se es odiado y que se encuentra fuera de sí. No la juzgaba, así que el amor y la compasión eran las directrices, y sin embargo, dependía de cada uno decidir por el amor y la compasión, o por odiarla, por no poder controlar en lo que se estaba convirtiendo. Aunque el círculo sagrado que los unía a todos no se rompió, ese vínculo invisible que hace que la gente decida sentirse pertenecer a una familia o no, sí sufrió grandes grietas que dejaron permear algunos rencores, odios, resentimientos y un dolor prolongado de corazones maltratados. Los hijos deseaban crecer rápidamente para volverse fuertes como los adultos. El padre se sentía humillado y solo, sin poder compartir sus sentimientos a oídos sordos que solo veían lo aparente. Un dragón con furia y que hacía disparates para lastimar con las palabras salidas de la oscuridad de su ser.